con nosotros en Educablog a Jaume Funes, periodista, educador social, humanista y juventólogo, como lo hemos bautizado esta misma mañana. Queríamos compartir con él en la sesión de hoy pues algunas cuestiones relacionadas con el mundo de la profesión, de la educación social y con la juventud o adolescencia, de la que él tanto habla y para bien. Jaume, una pregunta un poco más cosmo o macro, teniendo en cuenta un poco la situación de empobrecimiento, de construcción del estado de bienestar por el que estamos pasando, ¿cómo entenderías la solución o una posible solución por una política tradicionalmente keynesiana de exigencia de más Estado? El más Estado tiene que ver fundamentalmente con quien tiene menos vida o menos oportunidad. Es decir, si esto lo dejamos en manos de quien tiene poder y dinero, obviamente no van a sacrificar ni su poder ni su dinero por los que menos tienen. El Estado o la sociedad organizada políticamente la única cosa que intenta hacer es garantizar que aquellos que solo tienen la oportunidad de vivir, pero nada más, tengan las oportunidades además de convertirse en personas y de poder vivir con otros. Por lo tanto, no hay estado de bienestar sin Estado, no hay cosa pública sin política, y no hay posibilidades de que las personas desarrollen sus potencialidades, sus capacidades sin alguien que les garantice las oportunidades. ¿Podría el trabajo comunitario de alguna manera ser el camino o la aspirina para esta crisis? El problema es cómo actualizamos la idea de la comunidad y la idea del trabajo comunitario. Pero claro, esta es la sociedad hipotéticamente más hipercomunicada que ha existido nunca, y a la vez la sociedad más aislada o aislacionista posible. Cuando a alguien le hablas de comunidad, en realidad él te recuerda sus derechos, que quiere decir sus exigencias. Decía en una entrega de un premio de humanidades que me daban hace muy poco en mi ciudad en la que vivo y trabajo, que claro, hay que recordar que no existen derechos individuales sin derechos colectivos, o dicho de otra manera, solo la lucha por los derechos colectivos permite la adquisición o la consecución de derechos individuales. Cuando alguien le dice, oiga, usted no va a tener casa sin un barrio construido razonablemente, o no va a tener trabajo sin que el trabajo sea un bien compartido, viene a decir, bueno, a mí lo que me importa es mi problema, mi dificultad. Entonces, ¿cómo volvemos a vender a las personas, primero, que para ser uno necesita al otro, y que para poder ser feliz él necesita convivir con felicidades de otro? Y luego, como dices, a los profesionales. Acabo de estar con las personas de Shanghái hablando del acompañamiento, el proceso de acompañamiento. Claro, en todo proceso de acompañamiento también hay un trabajo para que la comunidad acepte a aquella persona que cambia su vida. Tú no trabajas solo con la persona, trabajas con quien, en teoría, deberá acoger a aquella persona. Hay que volver a recuperar la dimensión colectiva o la dimensión compartida o comunitaria de nuestro trabajo, y eso hay que hacerlo de otras maneras. Cuando hablamos de trabajo comunitario, y eso lo sabéis muy bien vosotros, también hablamos de red, también hablamos de comunidad virtual, también hablamos de otro tipo de interacciones. Y eso es lo que no siempre está claro en un trabajo social, que cada día más va hacia la gestión de las prestaciones y menos la gestión o la ayuda del bienestar y el malestar. Miguel Ángel Pérez Morey, vía Facebook, nos habla acerca de la motivación de los adolescentes, cada vez más disminuida, o de los jóvenes, y nos pregunta si sirven los mismos procesos que hace 5 años para... No, la única cosa, digamos, que no ha cambiado es que es falso que cuando un adulto, un profe de secundaria dice, o un educador social que se ocupa con adolescentes, dice es que no les interesa nada. Eso no es cierto, no era cierto hace 5 años, no es cierto hoy. Lo que les interesaba entonces o lo que les interesa hoy sí que ha cambiado. Bueno, ha cambiado algunas cosas, otras no. La discusión es, bueno, ¿y qué es un interés? Que viene a ser, bueno, ¿y eso que va conmigo? ¿No? Porque hay otra versión del interés que no es la que nos interesa aquí, que es ¿qué saco yo de esto? ¿No? Que también, en el caso de los estudios, suele ser pues eso que comentabais a veces en vuestro propio blog, ¿no? ¿Y yo para qué tengo que ir al instituto? ¿Cuál es el sentido de estudiar? ¿O cuál es el sentido de aguantar a un tío plasta de servicios sociales? ¿O cuál es la razón para tener que hacer esto u otro? Si la razón es puro interés, que saco yo de esto, es difícil. El futuro es bastante negro, encontrar trabajo no por los estudios es difícil. Si la razón es
verdaderamente en qué medida mi vida o una parte de mi felicidad, una parte de mi satisfacción, una parte de mi manera de ser tiene que ver con esto, es otra cosa. Entonces ahí viene la discusión de decir en qué consiste la felicidad de un adolescente o qué consiste la felicidad de un joven, que ya no está centrada en el futuro, está centrada en la experiencia del presente. En el caso de la escuela decíamos, tener un trabajo con los estudios, no. Desear saber o saber por qué pasan las cosas o encontrar explicación a lo que sucede, probablemente sí, pero para que esto sea así debe tener delante un profe o un adulto que realmente le venda la moto de que vale la pena ser sabio, que no vale la pena saber algo más para que no haya otro que te explote. Ese tipo de cosas se puede motivar, pero vamos, requiere una especie de observación permanente para saber qué ha cambiado, porque si no, nuestras motivaciones no valen para ellos, las motivaciones de la generación anterior no valen para ellos, etcétera, etcétera. Al hilo de eso, de las motivaciones, nos comenta también este compañero, teniendo en cuenta un poco las cifras de paro juvenil, que en la actualidad pues ascienden casi hasta el 60%, ¿cuál es un poco este futuro a corto plazo que les podría esperar a esta adolescencia, que si pudiesen ser potencialmente también agentes en desprotección social, y si se podría de alguna manera, eso nos podría derivar a una especie de profecía autocumplida? Yo vengo de una situación que era la misma que ahora, pero a la inversa, ¿no? Ahora cuando hablamos de la calle de San Francisco, claro, yo vengo de una situación en la que no solo uno de cada dos jóvenes estaba parado, sino que uno de cada dos parados era joven. Es decir, era una pirámide de edad en la que la mayoría de la sociedad era joven y la mitad de esa población estaba en paro. No hay comparaciones, obviamente no se pueden hacer comparaciones, pero ahí en su día ya escribimos que eso era escribieron una especie de generación perdida, la famosa generación X, la generación sin mayor sentido, que la verdad es que la acabamos consumiendo entre el Código Penal, la cárcel y la heroína, es decir, fue una generación muy destruida. ¿Qué va a pasar con esta generación que, insisto, tienen el drama de ser uno de cada dos jóvenes está parado, pero tienen otro drama que es peor que el anterior, que es que tienen una carga enorme de viejos encima? Es decir, que la orientación de la sociedad no es joven, es decir, la orientación es para la gente de mi edad. Y entonces, no solo por razones de voto o por razones de poder, no, aquí los que mandan, esto es una gerontocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo se salen los jóvenes de una sociedad definida con claves adultas y además definida en clave de crisis, de problemas, de dificultades? Hay esas expresiones maravillosas de que los jóvenes son el futuro, de que son los que harán la revolución, todo ese tipo de cosas. Yo tengo muchas incógnitas, no tengo la bola de cristal, pero creo que hay algunas incógnitas que hay que resolver. Primero, es muy complicado ser ciudadano sin ser consumidor. Entonces, ¿cómo se arregla esto de ser joven sin tener potencialidad de consumo? Entre otras cosas, porque la propia sociedad de consumo crea modas en los jóvenes que luego venden a los adultos, porque todos los adultos quieren ser jóvenes. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? La otra cuestión es, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Volvemos ¿consumiremos más whisky, más vino para ser felices? ¿O la liaremos? Me temo que tenemos una proporción igual que en épocas anteriores de jóvenes que contestan a esta sociedad, que es pequeña, que podrían ser los que de alguna manera dijeran esto no se aguanta, esto no puede funcionar así, pero hay otra parte que va sobreviviendo, ¿no? Que en definitiva acaba siendo víctima del mercado y víctima del poder que es adulto, que mientras no le machaquen demasiado aguantará. La discusión es qué vendrá después, porque luego puede venir otra generación de desiertos, puede venir una dificultad. ¿Qué hacemos con ellos? Yo creo que hay que humanizar de otra manera y hay que ayudar como mínimo a que no dejen de pensar. Y en estos momentos, entre las cosas que ando obligado haciendo a contrarreloj, es un texto justo para adolescentes, para chavales de 15 y 16 años, que hipotéticamente que se titule Razones para seguir viviendo.
que es un texto lo más adolescente posible para decir, mira tío, no puedes dejar de pensar, hay preguntas que te tienes que seguir haciendo aunque no te las dejen hacer, porque si no vas a ser verdaderamente un nuevo explotado por razón de edad, explotado por razón de clase y además explotado porque te están negando lo más importante, que es que algún día puede ser de otra manera. Yo creo que hay que reflexionar en serio cómo se ayuda, cómo se estimula que los jóvenes puedan plantearse cambios en esta sociedad, que digo, se va a seguir con lógica de pensionistas, va a seguir con lógica de presidentes de consejo de administración, todos ellos de más de 65 años.